Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hablemos hoy de PSP Audioware, su plugin Finity Street, ¿ok? La versión Wind. Recordemos que ya les había compartido hace un tiempo atrás, en su momento, en su lanzamiento, la revisión del Finity Street para la versión Fire. Recientemente, PSP Audioware actualizaron a la versión Wind, la versión Viento. De hecho, puedes visualizar aquí el loguito. Este indicativo nos dice que es la versión más reciente del mismo. En esta nueva versión, pues mejoraron su interfaz de usuario, evidentemente, el GUI, haciendo que sus controles se vean mucho mejor en distintas pantallas 4K, por ejemplo. Tenemos un nuevo menú y acceso a preset categorizados por pestañas, como puedes ver, ya hablaré de esto. Su DSP interno también fue mejorado, fue potenciado para que haya un menor consumo de recursos, pero mejor calidad en los resultados del audio que obtenemos. Mejoraron su rendimiento en cuanto a latencia para trabajar con él en directo, así que tiene mejoras que valen la pena que las pruebes. Si estás interesado, a través del enlace que te dejo en la descripción podrás descargar el trial o acceder a esa herramienta con un descuento para ti. Miremos un poco a detalle entonces las características de esta herramienta y vamos a probarla. Inicialmente, tenemos que decir que es bastante completo este Challenge Street. No son los únicos, claramente si ves Slide Digital tiene también su rack. Vemos a la gente de Boostech que recientemente les compartí su Channel Any, también tiene potencial. Wave también tiene su rack de efectos que uno puede construir distintos modelos utilizando procesadores. Antes era solamente de Wave, ahorita ya de terceros. Así que tenemos una variedad en el mercado y PSP no se queda atrás. Ica Multimedia tiene su Mixbox también, increíble también, Challenge Street, del cual también les traje su revisión en su momento, pero PSP tiene algo especial y es que tantos años de experiencia en el desarrollo de procesadores nos dan un carácter bastante vintage analógico realmente que se siente en el audio que procesamos a través de sus herramientas. Clásicos como el Vintage Warner, por ejemplo, para mastering es increíble. Los ecualizadores que desarrolla esa gente, el PSP-27 es increíble también. Y otros tantos más, ¿ok? Sus delayed. Y este no se va a quedar atrás, evidentemente. Este incluye 26 procesadores independientes. Están divididos en 8 tipos de módulos que podemos nosotros claramente ir agregando. Desde acá podemos visualizar todos los procesadores. Tenemos preamplificadores, filtros, compresores, ecualizadores, limitadores, incluido un saturador. Tenemos módulos de dinámica como expansores, Doppler Gate, módulos de control y algunos módulos especiales con los cuales podemos crear cadenas personalizadas. 7 ranuras dedicadas para poder nosotros agregar los módulos según se nos antoje, como queramos crear la secuencia. Tenemos 2 ranuras de inserción flexibles para cualquier tipo de módulo y tenemos coincidencia de parámetros entre módulos. Eso me gusta mucho porque si yo, por ejemplo, en este compresor ajustara, digamos, este ataque, esta liberación y este umbral y cambiara de compresor, van a conservarse exactamente esos valores. Entonces, no importa el compresor que tenga, va a haber coincidencia entre parámetros. Entonces, me gusta eso y eso es aplicable a todos los módulos. Tenemos 3 modos de vista distintos. Desde acá elegimos el modo pantalla completa, el escalable que podemos ajustar nosotros o el modo de pantalla mini. Dependerá en cómo quieras trabajar. O si tiene más procesadores insertados, pues el mini se te va a favorecer mucho. El rescalable es como el modo más habitual de uso y el full view, pues si estás trabajando una pantalla táctil o un portátil, a mayor escala puedes visualizar mejor los controles, evidentemente, y manipularlos. La latencia, como te indico, es 0 para trabajar con él hasta grabando voces en directo, una guitarra, un bajo, lo que quieras procesar, e incluye más de 250 presets diseñados por distintos ingenieros y artistas alrededor del mundo. Y en esta nueva actualización, en esta nueva versión, mejoraron también su listado de presets. Así que vale la pena conocer esta herramienta, pues claramente si no la conocías. Parte superior, escalamos desde acá también su interfaz de usuario. Vamos a hacer esto un poco más grande. Allí lo tenemos, una cosa bárbara. Pero también podemos hacer incrementos o decrementos en valores de 5%. Puedes ver allí cómo lo voy haciendo. Voy decrementando. Desde acá también podría cerrar ya esta ventana. Luego tengo aquí para moverme entre los ajustes, los presets categorizados en pestañas de aplicación, de diseñador y los presets que vayas creando. En mi caso, preset vacío y uno para partes vocales. Y tenemos categorizados en la pestaña de aplicación, baterías, bajos, guitarras, teclados, stream, vientos, vocales y especiales. Dentro de especiales tenemos para mastering, por ejemplo. Si te vas a diseñador, tenemos muchos productores, ingenieros, artistas que han aportado su grano de arena con distintos presets que tenemos enfrente. Simplemente tócalo y tendrás el preset cargado. En mi caso voy a irme al que viene por default. Y a la medida que crees los tuyos irán a My Preset, ¿ok? Acá aparecerán. Tenemos aquí para guardar preset, copiar y pegar ajustes entre esos dos estados para hacer comparativas entre dos estados y rehacer y deshacer ajustes. Así de sencillo. Desde el icono de hamburguesa accedemos al manual y la versión del plugin de información adicional. Acá tenemos los distintos slots. Tenemos el slot para los distintos efectos. Tenemos uno de control y tenemos 2 inserciones. Desde acá puedes notar que puedo cambiar el tamaño de la pantalla. Desde acá puedo entonces añadir distintos efectos. Por ejemplo, quiero un previo, entonces va agregándose por ejemplo allí y puedo activar el modo de procesamiento de 0 latencia. Desde aquí activo y desactivo el plugin
y cada una de esas randuras me permite, como su nombre indica, agregar algún tipo de procesador. En este caso está en el módulo de gate, pero puedo cambiar a un expansor, puedo cambiar de nuevo al gate a un dot, ¿ok? O puedo removerlos. Acá tendríamos la sección de compresores, puedo remover, acá tendríamos ecualización, todo lo que son filtros y acá tendríamos todo lo que son previos, ¿ok? Esto es modular, así que yo puedo colocar los filtros antes de los previos o una puerta antes de los filtros o la ecualización antes de la compresión o puedo colocar el parámetro de control antes del compresor. En fin, estas inserciones también las puedo claramente manipular de posición. Así que es bastante, como te indico, flexible el crear una ruta de señal bastante particular con esta herramienta. Entre los procesadores, si me voy inicialmente, vamos a resetear esto para manejar el orden que incluye por default el plugin. Tenemos entonces acá los previos. Ves que tenemos aquí una lista de previos. Tenemos ese que se llama gain, el previo de ganancia. Vamos a minimizar un poco entonces el tamaño. Para centrarnos más en el control, vamos a ir quitando eso de acá. Y a la medida que vaya trabajando entonces, y la medida que les vaya mostrando, iré activando. Entonces tenemos acá el de ganancia, con el cual podemos aplicar ganancia pura entonces a nuestro audio y automatizar este parámetro. Podemos tener en automático todo lo que es ganancia, pero también de forma manual puedes ajustar entonces ganancia entre menos 30 y 30 decibeles. Los LED que tenemos acá sirven como medidores, nos van a indicar el nivel aproximado de la señal después de ajustar este parámetro de ganancia. Luego tenemos un parámetro que se llama up, down o down, directamente es un interruptor. Nos permite determinar básicamente cómo va a reaccionar la perilla de ganancia a la reference que tenemos acá. Cuando estamos en el modo up-down, arriba, entonces la ganancia permite que aumentemos y disminuyamos su valor, mientras que en el modo down, la ganancia solo permite disminuir en valor, ¿ok? Ese parámetro también se ve afectado claramente por lo que tenemos acá como RMS y picos, que podemos seleccionarlo directamente. Este ajuste de RMS y pico, pues nos permite modificar y determinar si en el modo de control automático de ganancia se utiliza esta raíz de cuadrática media o los niveles de pico al determinar el nivel de ganancia. Entonces, cuando se establecen RMS, el control automático de ganancia va a aplicar un desplazamiento de nivel de 12 decibeles. Ten presente eso. Y este potenciómetro reference nos permite ajustar el nivel de referencia para el control automático de ganancia. Tenemos aquí para invertir la polaridad del canal izquierdo o del canal derecho. Eso es básicamente lo que tenemos en este parámetro de ganancia. Damos clic y cambiamos al primer previo. Dice previo 60. Como su nombre indica, es un previo que recrea entonces una unidad hardware de los años 60 muy utilizada. Control automático de ganancia o ganancia manual, búmetro con niveles, comportamiento up, down o down, como pudimos explicar hace un momento, la referencia, RMS y picos de nuevo, inversión de polaridad en ambos canales o en uno, y tenemos un poquito de saturación, drive, ¿ok? Hasta 30 decibeles o menos 30 decibeles. El piloto indicará cuánto tenemos de drive y podemos recrear el ruido de piso también de aquella unidad hardware. Tenemos para ajustar entre menos 120 decibeles y menos 60 decibeles y ese ruido puede ser automático. Solamente actívalo y él se encargará de todo. Y hacia arriba lo activamos para poder claramente escuchar en la medida que aumentemos o disminuyamos este valor. Y podemos activar el modo analógico, que es el que nos va a permitir utilizar el parámetro de drive y el parámetro de noise. Si lo desactivo, pues esos dos parámetros, como puedes ver, se van a inhabilitar. Cuando lo activo, podrás entonces tener ruido y un poco de saturación clásica de antaño. Igual cambio al previo de los 70 y puedes ver que comparten controles, ganancia, control automático, up, down and down, referencia, los niveles de medida e inversiones. Y tenemos dry, ruido y demás. ¿Okay? Lo que cambia es el carácter sónico que imprime cada uno. Ese es setentero, ese sería ochentero. Y por último tenemos el de los 90, ¿ok? Donde ya tenemos un convertidor de 12 bits. Ese ya sería entonces como una de los diferenciales que integra esta herramienta. Y tenemos para mutearlo, para colocarlo en solo en el caso que tuviésemos más módulos insertados. Ok, aquí visualizamos pues claramente que está entrando la señal y acá que está saliendo. Y desde acá tenemos acceso a algunos presets, el default, pero tenemos un preset limpio, por ejemplo, y desde acá te desplazas entre los ajustes que integra esta única unidad. Eso sería en cuanto a los previos. Vamos a remover y vamos a irnos ahorita. Vamos a ampliar un poquito y allí siguen los filtros. Vamos a cargar entonces un filtro básico en donde tenemos para determinar con este node la frecuencia que queremos afectar y ese sería un low pass filter. Entonces lo activas o desactivas y limpiamos ese rango entre 300 Hz y 30.000. Tenemos aquí las pendientes de corte, empezamos con 6 decibeles por octava, tenemos aquí 12 decibeles por octava en la parte central y luego tenemos acá 18 decibeles por octava. Y si quieres limpiar el rango de bajas frecuencias, tenemos este high pass filter, lo activas o desactivas y tenemos un rango entre 20 Hz y los 2000. Y de igual forma tenemos las tres pendientes de decibeles por octava.
y algunos presets para manipular. Los demás controles son comunes. Eso sería el filtro básico 1. Tenemos un filtro Pro, donde ya tenemos más controles para manipular. Entonces tenemos, aparte del Low Pass Filter y del High Pass Filter, en la parte central tenemos un filtro paramétrico. Desde aquí lo activas o desactivas. Ajusta la frecuencia entre 20 y 20.000 Hz, el Q o ancho de banda y claramente la atenuación o realce entre 24 o menos 24 decibeles y elige la forma de onda. Shelving tenemos campanas curvas, campanas típicas, tenemos picos y tenemos shelving también de realce, de graves o de altos. Eso es lo que tenemos en el filtro Pro, es decir, más versatilidad a la hora de manipular los distintos controles. Y tenemos acá por último un sidechain filter o filtro de cadena lateral. Acá tenemos los típicos low pass filter, high pass filter, parte central, de nuevo un filtro paramétrico para manipular, ¿ok? Y la diferencia está en que puedes trabajar acá con sidechain externo y monitorizar, como puedes ver allí, el sidechain de lo que estás haciendo con el filtro, lo que estás quitando o dejando. Eso es básicamente en cuanto a filtros. Vamos a la sección de puertas. Desde acá activamos el primero, sería un expansor. Tenemos que jugar con los típicos controles de envolventes de tiempo como el ataque, la liberación, la relación, el umbral y un púmetro que indica la reducción de ganancia. Y tenemos adicional unos controles para modelar un poco entonces el carácter del sonido. Tenemos este potenciómetro de Shave con el cual ajustamos la forma de la fase de la liberación, totalmente en sentido a las agujas de reloj, es decir, menos 100, tendrá una fase de liberación más corta y puntiaguda, completamente en sentido a las agujas de reloj, es decir, en 100, da como resultado que la fase de liberación sea más extendida, más larga. Junto a él tenemos el rango, nos permite ajustar la reducción máxima de ganancia para el expansor. Totalmente en sentido a las agujas de reloj, permite un rango más amplio de reducción de ganancia. Si lo llevamos en sentido a las agujas de reloj, reducirá el rango para que casi no se produzca ninguna reducción de ganancia, ¿ok? Luego tenemos un par de filtros para limpiar el rango de graves y el rango de altas frecuencias. Desde aquí habilitas o inhabilitas esos filtros. Puedes trabajarlo con sidechain externo también y activar el modo de monitorización. Luego tenemos un gate con el cual podemos utilizarlo para limpiar claramente el ruido. Típicos controles de nuevo, liberación, ataque, hold, reducción que estamos aplicando, el umbral, el modelado entonces en este caso de la forma de la fase de la liberación. El rango nos permite usar el máximo nivel de reducción de ganancia para la puerta, que si nos vamos hacia la izquierda tenemos entonces un rango más amplio para la reducción y completamente a la derecha pues tenemos un rango mucho más angosto para que se dé ese proceso de reducción de ganancia y filtros para limpiar rango de graves y rango de agudos, activas y desactivas, ¿ok? Y por último tenemos un Docker, donde tenemos los mismos controles. Lo que cambia claramente es el funcionamiento. Con este podemos crear efectos creativos, dejar una cola de reverb que se mantenga, por ejemplo, mientras el sonido original, la fuente de audio se atenúa o viceversa, que por momentos suene la reverb o por momentos suene la voz seca, que eso genera efectos creativos bastante interesantes. Y tenemos sidechain externo también, monitorización y no pueden faltar los presets. Luego cerramos acá los compresores y tenemos un compresor óptico. Tenemos el búmetro para reducción de ganancia, visualizarla, controles de ataque, liberación, el umbral de actuación, la relación y procesamiento paralelo. Y la compensación de ganancia manual, un high pass filter a partir del cual podemos determinar que ese rango inferior no sea afectado por la compresión y podemos linkear para que aplique la misma compresión a ambos canales izquierdo y derecho. Y podemos aplicar sidechain externo también con el mismo y monitorizarlo. Desde acá cambiamos a otro tipo de compresor que sería un compresor FET, donde tenemos los mismos controles como puedes ver, ¿ok? Lo que cambia es el carácter que va a imprimir y el VSA, donde tenemos exactamente los mismos controles y cambia el carácter sónico que imprime. Luego tenemos la sección de ecualización. Tenemos 3 ecualizadores. Tenemos el Channel Q, donde tenemos con la perilla externa ajustamos la frecuencia y la interna atenuamos o realzamos en valores de 16 decibeles. Activa las altas frecuencias o desactivas. Podemos cambiar los distintos filtros para esas altas frecuencias. Tenemos shelving con distinta forma de curva y una campana especial. Igual tenemos las frecuencias medias altas, las frecuencias medias bajas y las frecuencias bajas. Y por último, ganancia general y el modo analógico que imprime entonces ese carácter clásico de la unidad que están recreando. Y puedes cambiar entonces a un precursor, que era un plugin independiente de la marca. También da un carácter muy particular. Y tenemos este Retro Q, también que da un carácter bastante vintage. Eso en cuanto a ecualización. Los limitadores, tenemos un limitador óptico, búmetro de reducción de ganancia, envolventes de tiempo como ataque y liberación, el sailing para establecer ese techo, el output, un high pass filter, linkeamos para que aplique el mismo nivel de limitación a ambos canales y para que aplique una limitación suave con ese parámetro soft y sidechain externo, ¿ok? Y tenemos también un VSA
un limitador tipo USA, los mismos parámetros como puedes ver, pero también tenemos un modo Bridwall que es interesante, y este Bridwall nos ofrece ya modos de operación. Puedes ver que tenemos 3 modos distintos. El modo 1, que es el que viene por default, lo que hace es que comienza con un disparo rápido y va a aumentar a lo largo del tiempo, lo que nos da un resultado óptimo para la mayoría pues de trabajos con audio, de pistas de audio. En el modo 2 tenemos entonces una fase de liberación inicial prolongada que reduce de manera significativa la cantidad de distorsión. Sin embargo, también amortigua seriamente los transitorios y exagera la liberación, por ejemplo, cuando se aplican en baterías. Y por último tenemos el modo 3, el cual es una variación del modo 2, con un tiempo de liberación inicial ligeramente más corto y una transición más suave en cuanto al momento de hacer la liberación. Lo ideal en este caso siempre va a ser experimentar con ese tipo de parámetros. Y por último tenemos un saturador, que sería la unidad diferencial integrada en este plugin. Tenemos entonces el búmetro que nos indica esos niveles de saturación. Tenemos este smooth con el cual ajustamos la saturación o el nivel de saturación que queremos aplicar a nuestro audio. 0% nos va a dar la saturación más nítida, nos dice el desarrollador. Mientras que lo llevas a un 100%, pues es la saturación más suave que se asemeja a la de equipos analógicos, ¿ok? El valor de 50% es un valor típico recomendado como punto de partida, ¿ok? Luego tenemos este parámetro que se llama shape o forma, con el cual lo que nos permite es hacer elegir los tipos o las curvas de saturación que nosotros querramos. Tenemos aquí válvula 1, válvula 2, tenemos cinta 1, cinta 2, tenemos un soft cliff y un hard cliff, ¿ok? Ya lo ideal aquí es probar. Tenemos el sailing, que nos permite jugar con el umbral pues, de actuación. Y tenemos un output, que sería la ganancia de salida, high pass filter. Linkeamos para que aplique los mismos valores de saturación a ambos canales. Y podemos aplicar un poco de saturación bastante ligero, suave a los trascientes para colorear un poco los trascientes. Y claramente sidechain externo, que no puede faltar. Y puedes monitorizar. Y tenemos los famosos presets. Eso en cuanto a esa sección de limitación y un agregado que sería un saturador. Los de control tenemos este master control, ¿ok? Jugamos con la amplitud en el campo estéreo, el balance en el panorama estéreo y ganancia de salida. Podemos utilizarlo pre o post, eso sería. Y tenemos claramente algunos presets. Luego tenemos la sección de inserciones, donde tenemos para agregar cualquiera de los módulos que querramos usar. Cualquier categoría puedes insertar acá. Un gate, por ejemplo, un ecualizador, y podemos utilizar un par, lo que tú quieras, ¿ok? Y eso es básicamente lo que tenemos en esta herramienta. Pasemos a probarlo. Tengo como referencia una pequeña mezcla y voy a cargar directamente un preset y voy a hacer ajustes aleatorios sobre el mismo. Escuchamos el antes y el después, y ya si estás interesado en probarlo, en el enlace que te dejo en la descripción hallarás la posibilidad de obtenerlo con un descuento especial para que tú mismo pruebes esta belleza, ¿ok? Funcional sobre cualquier pista de audio en tu proyecto musical. Empecemos con este preset Master 1, luego vamos al Master 2 y escuchamos el antes y el después. Primero vamos con el antes y luego escuchamos. Vamos con ello.
Y ese es un vistazo entonces a esa interesantísima herramienta de la gente de PSP of the Wharf, su PSP Infinity Street versión Win. Pruébalo tú mismo, enlace en la descripción. Yo con esto me despido, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue y deseas apoyar el canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias o a través del enlace a PayPal, ambos en la descripción. Un like no cae mal, comenta el video y compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. Y mantente aquí conectadito. Próximamente nuevos videos con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.